Padre, esta porción de la Escritura y la que resta traen a nosotros, mi Dios, un mensaje profundo que nos hace, mi Dios, temblar y nos pone, oh Padre mío, a nosotros a pensar desde una manera, oh Padre Santo, donde cada uno de nosotros debe hacerse un examen de corazón para mirar, mi Dios, dónde estamos contigo, Señor. Padre Santo, nos hemos dejado influenciar por las corrientes de este mundo, o mi Dios, nos hemos mantenido firmes y, oh Padre Celestial, apegados a la verdad, buscando a Jesús a través, mi Dios, de las Sagradas Escrituras y su enseñanza para nosotros de una manera glorificar tu nombre y exaltarte y darte a ti en todo ahora y en todo tiempo la honra y la gloria. Gracias, Padre. Ahora, Señor, bendícenos, recibe esas alabanzas que vamos a elevar al trono de tu gracia, que sean de tu agrado, Señor. Que cuando tú las escuches en tu trono, Señor, cuando lleguen a ti, oh Padre Celestial, mi Dios, te agrades, mi Dios, de las voces que este día elevan mis hermanos a ti para glorificar y exaltar tu nombre. Y también nosotros, Padre, los que te alabemos, queremos glorificarte y exaltarte. Gracias, Padre. Ahora bendícenos. Te lo pido en el nombre de Jesús. Y todos decimos amén. Gloria a Dios. A la 1:19. Así es de que tengo aproximadamente 1 hora y media para enseñar. Gloria a Dios. Va a estar bueno hoy. Hermanos, vamos al libro de Gálatas. Vamos a estar este día. El día de ayer tuvimos los bautizos en Newport Aquatic Center, que está en Newport Beach. Fue un tiempo muy, muy hermoso estar en ese lugar. Lo más hermoso de todo fue esas confesiones de fe públicas, ¿verdad? Donde la gente, los que se bautizaron, se identificaron en la muerte y resurrección de nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús. Dentro del ámbito de los hermanos de habla inglesa, ellos tenían muy poca gente para bautizarse, pero gente que ni siquiera eran parte de nuestro grupo, el día de ayer, dijeron, ¿saben qué? Nosotros nos queremos bautizar. Y nos llevó inmediatamente al pasaje ahí en el libro de los Hechos, donde el Espíritu Santo saca a Felipe de un avivamiento, ¿no? De un lugar donde él estaba teniendo un avivamiento. Y se lo lleva al desierto. Y cuando lo lleva al desierto, lo lleva al lado de un carruaje donde iba un eunuco, ¿no? Y en ese carruaje, este eunuco iba leyendo en el libro de Isaías, y le dice Felipe, ¿entiende lo que estás leyendo? Y dice, no, ¿cómo voy a entender si no alguien me lo explique? Y después de que Felipe le explicó a él lo que significaba la muerte de Jesús y la resurrección de él, dijo, ¿qué impide que yo me bautice? Y la pregunta del $1,000,000, si crees que Jesús es el Hijo de Dios, bien puedes. Así es de que hubieron ahí muchos de los que estaban en la playa que dijeron, nosotros creemos y queremos ser bautizados. Y fueron ellos bautizados. Gloria a Dios, ¿no? Porque podemos ver la mano de Dios. Así es de que con ello el lugar está muy bonito, está muy cómodo. No cobran por el estacionamiento. Había muchísima comida. Ahí había para salir no caminando sino rodando, que algunos de nosotros sí dimos unas cuantas rodadas, ¿verdad? Para llegar al estacionamiento, por la abundancia de la comida y el compañerismo, y el tiempo fue maravilloso. Si no pudiste ir, te la perdiste, de verdad que fue un tiempo hermoso. Más que nada, hermanos, el apoyar a aquellos que van a hacer una confesión de fe es lo más importante. Apoyarles a ellos, decirles, estamos contigo, estamos orgullosos, nos gozamos en el hecho de que tú este día tomes este paso de fe. Por ello, para los siguientes bautizos, no te pierdas los bautizos, no te quedes en casa. Ven con nosotros y gózate con nosotros. Amén. Amén, gloria a Dios. Bueno, sin más ni menos, no más comerciales, ¿verdad? Vamos ahora a la palabra de Dios. Vamos a ir al libro de Gálatas, capítulo 1. Vamos a darle continuación a este libro. La semana pasada dimos la introducción, hablamos acerca de
de la importancia de entender que Jesús es el camino, la verdad y la vida y que nadie viene al Padre si no es a través de Él. Y el apóstol Pablo está escribiendo a esta iglesia, específicamente una iglesia que había visitado en todos sus viajes misioneros con el propósito de alinearlos a ellos por el camino de la verdad, por el camino de la verdad. Muchas veces cuando nos hablan a nosotros de Jesús y nos dicen, hey, si tú aceptas a Jesús como tu Señor y Salvador, le invitas a entrar en tu corazón, le confiesas, Señor, de tu vida, es lo único que necesitas para ser salvo. Pero ahí, y luego atrás de esa confesión de fe, ya cuando nosotros nos sentimos que, oh, gloria a Dios, finalmente, ahora sé que mi salvación está asegurada, mi nombre está escrito en el libro de la vida del Cordero, ya ahora y de hoy en adelante, yo ya voy a caminar en libertad, ¿no? Pero ahí llega alguien y te dice, oh, es que mira, hermano, hermana, te hace falta algo más, tienes que agregarle un ingrediente más a la salvación. Tienes que hacer estos ritos, tienes que llevar adelante estas otras enseñanzas, tienes que aprender respecto a estos puntos. Y dices tú, bueno, un momento, yo no sabía eso, a mí lo único que me dijeron fue que tenía que creer en Jesús, el Hijo de Dios, y que eso me daría a mí la salvación, el don de la vida eterna. Cuando Pablo llegó a Galacia y comenzó a predicar el Evangelio, comenzó a enseñar la verdad, a ellos les enseñó el Evangelio de una manera simple, sencilla. No les impuso a ellos ninguna carga, les dijo a ellos creer en Jesús, el Hijo de Dios, seguir las enseñanzas establecidas por nosotros, los apóstoles, que os hemos enseñado para que continúen ustedes en el conocimiento de Dios, en el conocimiento de Jesús, a través de la inspiración del Espíritu Santo. Pero luego llega un grupo de judíos, judaizantes, a estas áreas, a decirle a los recién convertidos que tenían para poder ser salvos que guardar la ley, o sea, observar la ley. Ahora tenían los que eran varones, tenían que circuncidarse. Ahora tenían que implementar la ley de Moisés en sus vidas. Tenían que cumplir todos los requisitos establecidos por la ley mosaica para que cada uno de ellos lograse obtener realmente la salvación, de acuerdo al criterio y al concepto de ellos. Cuando el apóstol Pablo escucha todas estas cosas y escucha que la iglesia de Galacia está haciendo caso a todas las enseñanzas vanas y contrarias a la verdad que esos hombres estaban enseñando, le partió el alma, le partió el corazón. Le partió a él el corazón. Por ello, Pablo, ¿qué nos dice a nosotros en los versículos 1 y 2? Dice de esta manera, dice Pablo, apóstol, dice, no de hombre ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios, el Padre, que lo resucitó de los muertos. O sea, él no dice acá, yo soy apóstol porque primeramente acepté a Jesús en mi corazón y después fui a la universidad ortodoxa donde ahí me enseñaron a mí acerca de la ley, acerca de los requisitos establecidos en la ley de Moisés para entonces poder obtener la salvación. Él no dice, yo no soy apóstol de Jesús ni discípulo de Dios, discípulo de Jesús por el hecho de que fui a la universidad o porque tuve que aprender todas las cosas respecto a la ley de Moisés. Dice, no, yo soy apóstol de Jesucristo porque así Jesús me estableció y esa fue la voluntad de Dios. Esa fue la voluntad de Dios. Por ello es que el apóstol Pablo, cuando escribe a esta iglesia con el propósito de ¿qué? Con el propósito de hacerles entender a ellos que en realidad lo que ellos necesitaban era seguir lo establecido por Jesús, el Evangelio, las buenas nuevas de salvación. El hecho de que ellos habían hecho una confesión de fe era solamente seguir creyendo en lo que
el apóstol Pablo había dejado a ellos como doctrina, había dejado a ellos como enseñanza, para que siguiesen adelante y siguiesen creciendo en sabiduría y entendimiento de la voluntad de Dios para cada persona. Y esa es la verdad, hermano, la voluntad de Dios para nosotros, la iglesia, para nosotros los hijos de Dios. Por ello, el tema de hoy que vamos a estar tocando es la deserción de los Gálatas. Es el tema de hoy. La palabra deserción quiere decir desamparo o abandono que alguien hace de la apelación que tenía interpuesta. O sea, el abandono. El apóstol Pablo vino y les predicó el evangelio. Y ahora ellos están abandonando ¿qué? Están abandonando las enseñanzas apostólicas, las enseñanzas del apóstol Pablo por seguir otras fábulas, otras enseñanzas diferentes a las cuales él les había instituido a ellos. Recuerdo bien, claro, cuando por primera vez se me habló a mí acerca del evangelio, de la palabra de Dios. Cuando se me presentó el plan de salvación. Cuando se me puso en mis manos por primera vez a la edad de 21 años una Biblia en las manos. Una Biblia en las manos, me puso por primera vez. Y cuando se me dio a mí la Biblia, cuando se me habló de Jesús y invité a Cristo a entrar en mi corazón y comencé a leer la palabra de Dios, comencé a descubrir muchas cosas que ignoraba yo respecto a lo que toca en la doctrina. Y cuando empiezo a leer y comienzo a mirar todo lo que en la palabra de Dios hablaba y decía acerca de la fe cristiana, comencé a mirar en el error tan grande en el cual yo estaba anteriormente. Porque antes solamente seguíamos costumbres y tradiciones. Y cuando yo llego a mi casa, a mi familia, les llamo y les comunico la noticia de que yo había dejado lo que es las creencias católicas y me había adherido a lo que es el cristianismo. Muchos de ellos me dijeron: eres un desertor, eres un traidor. ¿Qué estás haciendo? ¿Por qué estás dejando las tradiciones de nuestros padres? Esa fue de la manera en la cual ellos a mí me confrontaron. Ahora, les dije yo a ellos, es que si ustedes abren la palabra de Dios, abren las Sagradas Escrituras y comienzan a leer a través de ellas, se darán cuenta que muchas de las cosas que nosotros hacemos, muchas de las cosas que practicamos, muchas de las cosas que creíamos como verdad, no son bíblicas. No tienen absolutamente ningún contexto bíblico. Y porque no tienen ningún contexto bíblico, entonces estamos viviendo en el error, creyendo que estamos bien con Dios. Y a medida que les comenzaba yo a compartir con ellos, comenzaba yo a compartir con mi familia y compartir mis experiencias, lo que aprendía de la palabra de Dios, más se enojaban conmigo. Más se molestaban con lo que yo les decía a ellos. Entonces me dijeron: ¿has desertado? No, les dije: no, he desertado. He llegado a la verdad. He llegado a donde realmente puedo encontrar y conocer el plan divino de Dios. Pero para los Gálatas, hermanos, esa no fue la experiencia de ellos. Porque la experiencia de ellos fue primeramente que la palabra de Dios, el evangelio, la sana doctrina, les llegó a ellos, les fue comunicada a ellos, les fue enseñada a ellos, les fue dejada por escrito a ellos para que se guiasen y se rigiesen a través de la palabra de Dios. Pero después de un tiempo, después de mirar que la iglesia estaba creciendo y estaba dando mucho fruto, es cuando llegan estos judaizantes y comienzan a enseñar a los que estaban siguiendo el cristianismo ahora, que para que ellos pudiesen realmente ser salvos y obtener la salvación,
ahora ellos tenían que guardar también la ley de Moisés. ¿Qué es lo que hacen ellos? Pues quieren hacer lo correcto. Ellos sintieron en su corazón que querían hacer lo correcto, querían agradar a Dios, querían conocer a Dios, querían la seguridad de la vida eterna. ¿Y qué es lo que hacen? Comienzan a dejarse engañar y comienzan a adoptar todas estas tradiciones, todas estas costumbres equivocadas, contrarias a la gracia de Dios. Y ahí es donde podemos ver, hermanos, que los Gálatas estaban siendo enseñados de una manera errónea. Estaban siendo enseñados de una manera equivocada. Estaban siendo llevados por el camino equivocado. Y cuando los Gálatas comienzan a recibir todas estas distintas doctrinas y enseñanzas, automáticamente llegan a los oídos del apóstol Pablo. Y cuando llegan a los oídos del apóstol Pablo, es ahí donde les escribe a ellos en el versículo 6 y dice estas palabras. Lo que nos lleva al primer punto de hoy, que es: no hay otro evangelio. El primer punto de hoy: no hay otro evangelio. Dice: estoy maravillado, dice el apóstol Pablo, o sea, estoy asombrado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo a seguir un evangelio diferente. O sea, después de la salutación, el apóstol Pablo menciona el problema que existía con los Gálatas. Y el problema que existía con los Gálatas, hermanos, es que se habían dejado engañar. Se habían dejado engañar. Simplemente acá en la introducción se nos enseñó que los Gálatas, hermanos, eran personas inconstantes. Les encantaba el hecho de experimentar y conocer cosas nuevas. Y cuando ellos escucharon que, Jesús, el Hijo de Dios, es el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es a través de Él. Cuando ellos escucharon eso, dijeron: gloria a Dios, porque eso es lo que necesitamos nosotros para ser salvos. Necesitamos para llegar a Dios, a Jesús. Pero cuando llegan los judaizantes y les dicen a ellos, necesitan puntos adicionales para poder llegar a Dios, dicen ellos: bueno, pues creo que tienen razón, ¿no? Debemos de implementarlo porque pues Dios dio a Moisés la ley y los judíos todos se rigen a través de la ley. Ahora a nosotros se nos ha hablado de la gracia. Bueno, pues la gracia y la ley vamos a combinarla, vamos a hacer una mezcla, y es lo que necesitamos nosotros para poder llegar a la vida eterna. Y no es así, iglesia. Nosotros, hermanos, tenemos que apegarnos a las Escrituras. Tenemos que seguir lo que ha sido dejado nosotros a través de los autores de cada uno de los libros que tenemos hoy en el canon de las Escrituras, porque cada una de las palabras que han sido puestas en este libro han sido inspiradas por el Espíritu Santo. Han sido dadas a los autores de los diferentes libros con el propósito, hermanos, de acercarnos a Dios, de acercarnos a la verdad, de acercarnos por el camino recto que nos lleva a la vida eterna. Por ello es que mientras Pablo estaba con ellos, compartió con ellos el evangelio. Compartió con ellos la verdad, las buenas nuevas de salvación. Les dijo a ellos: no más sacrificios, no más esfuerzos humanos, no más ofrendas, no más nada de esto. ¿Por qué? Porque el sacrificio principal para la salvación ha sido ya ofrecido a Dios en Cristo Jesús. Jesús, el Hijo de Dios, Jesús, el Cordero de Dios, en el cual no se encontró pecado, en el cual no había pecado, fue ofrecido a Dios para pagar por los pecados de la humanidad. Y eso fue lo que el apóstol Pablo les comunicó a ellos. Les comunicó a ellos. Y ellos, entusiasmados y emocionados, recibieron las enseñanzas del apóstol Pablo. Pero nos dice acá la Escritura que apenas Pablo se fue de ahí,
abrieron su corazón y sus brazos a adoptar enseñanzas contrarias al Evangelio, enseñanzas contrarias a lo que había sido establecido por los apóstoles para aquellos que no eran judíos. Pablo comienza su exhortación, hermanos, diciéndoles a ellos: estoy horrorizado de que ustedes estén apartándose tan pronto de Dios, quien los llamó a sí mismo por medio de la amorosa misericordia de Cristo Jesús. Estoy horrorizado. No puedo entender, no cabe en mi mente. No cabe en mi mente el hecho de que ustedes se hayan alejado de la gracia, o sea, el hecho de que no tienen que hacer ni un solo esfuerzo humano para obtener la salvación, y ahora se están tornando ustedes a las obras, se están tornando ustedes a los sacrificios, se están esclavizando ustedes mismos, se están haciendo esclavos de la ley. Ahora ustedes tienen que ofrecer todos esos ritos para poder, de acuerdo al criterio de ustedes, agradar a Dios. Y Dios no requiere ni pide nada de eso, de ninguno de nosotros. Lo que Dios quiere de nosotros es simplemente un corazón contrito y humillado. Lo que Dios quiere de nosotros, hermanos, es que entendamos que el sacrificio que era necesario para pagar por los pecados del hombre fue hecho y fue traído a Él a través de su Hijo Cristo Jesús. Es lo que Él desea de cada uno de nosotros. La palabra griega alejado es metatitami, que quiere decir transferir a otro lugar. Transferir a otro lugar. Es la misma palabra que se usa en el libro de Hechos capítulo 7 versículo 15, donde la Escritura nos dice, y así descendió Jacob a Egipto, donde murió él y también nuestros padres, los cuales fueron trasladados a Siquem y puestos en el sepulcro que a precio de dinero compró Abraham de los hijos de Hamor en Siquem. Quiere decir, lo que el apóstol Pablo les está diciendo a ellos, les está diciendo: los dejé en la presencia de Dios, los dejé en las manos de Jesús, los dejé en la gracia de Jesús, o sea, en el evangelio de la gracia, y ahora regreso, y estos hombres los han trasladado a ustedes de la gracia a la ley. Y ahora ustedes en la ley, trasladados de la gracia a la ley, quiere decir que ahora ustedes están obligados a guardar todo lo establecido en la ley de Moisés, si es que quieren agradar a Dios. Los Gálatas, hermanos, estaban a punto de perder de vista lo que Jesús había hecho por ellos. Estaban a punto de alejarse de aquel hermoso mensaje de gracia, de amor, de misericordia, por seguir ahora un mensaje, por seguir ahora una ley que los iba a ellos a amarrar a un yugo tan pesado, tan difícil, que no iban a poder cargar, no iban a poder llevar. Y el apóstol Pablo simplemente les dice a ellos: estoy horrorizado, dice, ¿por qué? Porque yo estuve ahí, yo cargué ese yugo, yo cargué esa pesada carga. No solamente cargué esa pesada carga, sino que yo sé lo que es vivir bajo la ley y yo sé lo que es vivir bajo la gracia. Es lo que les está diciendo a ellos. Ustedes se han trasladado de la gracia a la ley y ahora en la ley la gracia no aplica. No aplica, hermanos. Es lo que les dice a ellos. Y les dice a ellos que se habían trasladado, o sea, se habían ido siguiendo otro
evangelio. Otro evangelio. El otro evangelio, el cual a ellos estaban siguiendo, era una falsificación del verdadero. Era una falsificación del verdadero. Por ello, hermanos, el evangelio el cual nosotros predicamos, el cual se nos ha dejado a nosotros, es buenas nuevas. ¿Buenas nuevas de qué? Buenas nuevas de salvación. Ahora sabemos que cuando alguien nos dice a nosotros, o cuando nos dijo a nosotros, si reconoces que has pecado y te declaras pecador ante los ojos de Dios y le pides perdón por tus pecados, el Señor es justo y fiel para perdonarte y darte el don de la vida eterna. Y cuando nosotros dijimos, Señor, somos pecadores, perdónanos, Jesús, te invito a entrar en mi corazón, te acepto como Señor de mi vida, de hoy en adelante te dejo que rijas mi vida, que seas mi Señor. De ese momento en adelante nosotros recibimos las buenas nuevas de que ahora éramos salvos o somos salvos. Somos salvos no por lo que podamos aportar o por lo que hayamos hecho, sino por lo que Jesús aportó y por lo que Jesús hizo para salvarnos a nosotros de nuestros pecados. De los pecados en los cuales nosotros estábamos, ¿qué? Estábamos perdidos, sin esperanza y sin salvación. Así es de que, iglesia, el apóstol Pablo lo pone claro en los versículos 3 y 4, donde les dice a ellos de esta manera, les dice: gracia y paz sean a vosotros de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados. Escucha, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados, dice, para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Les dice a ellos ahí, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, Jesús, el Hijo de Dios, se dio, o sea, se ofreció como sacrificio por los pecados de la humanidad, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El mensaje de los falsos maestros era de imponer a los cristianos requisitos de la ley, especialmente, hermano, el punto de la circuncisión. De ahí se establecieron el resto de los ritos ortodoxos. Y a través de los siglos, los gentiles que querían participar de lo que es las creencias judaicas, o sea, de apegarse a la ley de Moisés, tenían que seguir ciertos rituales. Y ellos les dijeron a los nuevos cristianos: ¿ustedes de verdad quieren ver la vida eterna? Pues ahora el primer paso que ustedes han dado es bueno. ¿Por qué? Porque han reconocido que son pecadores y necesitan la salvación de un Dios bueno y misericordioso. Ese Dios bueno y misericordioso ha enviado a su Hijo Jesús al mundo para pagar por los pecados del mundo. Y reconocían a Jesús como el Salvador del mundo. Reconocían a Jesús como el Salvador, como el Mesías de Dios, el Cristo. Pero lo que no podían entender ellos, lo que no entraba por la mente de ellos, era el hecho de que Jesús fuera lo único que el hombre necesita para la vida eterna. Eso es lo que no podía entrar en sus mentes, lo que no podían asimilar en sus mentes. Y por ello es que no dejaron las costumbres y tradiciones que en tiempos pasados ellos estaban practicando. Y ahora vienen y las imponen ¿a quiénes? Las imponen a los nuevos convertidos. Iglesia, ten mucho cuidado. ¿Por qué razón te digo ten mucho cuidado? Porque el único sacrificio que Dios necesita para tu salvación es el hecho de que reconozcas que eres pecador.
y te arrepientas de tu pecado. Reconozcas que Jesús es el Hijo de Dios, que murió y pagó por tus pecados. Que le invites a entrar en tu corazón, le aceptes como tu Señor y Salvador, y entonces puedes tener la vida eterna. Dios no nos requiere más que eso. Pero respecto a lo demás, después viene, hermanos, con ello, lo que es un entendimiento claro de la palabra de Dios. Después viene un entendimiento claro de lo que Jesús dio e inspiró a cada uno de los autores de la Biblia para dejar a nosotros como doctrina, para enseñar a nosotros la verdad, para hablarnos a nosotros, hermanos, del camino que nos lleva a la vida eterna y qué es lo que debemos de hacer para no salirnos del camino. Pero lo vamos a ir aprendiendo y lo vamos a aprender a medida que vamos avanzando a través de este libro y los siguientes libros que vamos a seguir estudiando para aprender más de cómo vivir de una manera que agrada a Dios. En el versículo 7, el apóstol Pablo dice estas palabras, dice, no que haya otro, sino que hay algunos, dice, que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. El apóstol Pablo les dice a ellos, no que haya otro, o sea, no hay otro evangelio. ¿Te das cuenta? No hay otro, hay uno solo. Hay un solo evangelio, hay una sola verdad, hay un solo camino. Y la escritura, la palabra de Dios es clara y nos lo deja a nosotros claro. Y el apóstol Pablo lo está poniendo claro aquí también para nosotros, para que entendamos la verdad. No hay otro, dice. Y lo que ustedes están haciendo o están recibiendo es falso. Es equivocado. En vez de alejarlos a Dios, los aleja de Dios. En vez de llevarles a ustedes a la verdad, les está alejando de la verdad. En vez de hablarles a ustedes de que Jesús, el Hijo de Dios, pagó por sus pecados, ahora les están diciendo a ustedes que necesitan suplementos para poder entonces obtener la verdadera salvación. Completamente contrario a lo escrito en la palabra de Dios. Por ello dice, sino que hay algunos que os perturban. La palabra perturbar quiere decir tarazo. Tarazo, y se usa en el sentido de alborotar. Cuando se quiere que haya un cambio en lo instituido, hermanos, se hace o se levanta un alboroto. Y es lo que estaban haciendo estos hombres. Estaban causando confusión. ¿Confusión dónde? Dentro de la iglesia. ¿De qué manera? Bueno, llegaron a ellos, a la iglesia. Primeramente entraron en la iglesia. Dijeron a los oyentes en la iglesia que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios. Que Jesús es el Cristo. Y cuando los oyentes escucharon que Jesús es el Mesías, Jesús es el Cristo, Jesús es la salvación, dijeron ellos, estos son de los nuestros. Bueno, llegaron y hablaron de esa manera. Pero una vez que estaban dentro de la iglesia, una vez que estaban dentro del movimiento cristiano, comenzaron poquito a poquito, comenzaron a agregar ciertos puntos. Comenzaron a meter duda en la mente de los oyentes. Y a medida que comenzaron a meter duda en la mente de los oyentes, ¿qué es lo que vemos? Que cada uno entre ellos comienzan a inquietarse. Comienzan a inquietarse. Unos de ellos dicen, bueno, la verdad que lo que el apóstol Pablo enseñaba estaba muy bonito. Pero lo que estos hombres nos enseñan está bonito también, pero nos falta. Nos falta de lo que nos enseñó Pablo, porque estos nos traen más revelación, nos traen más palabra. Y eso es exactamente lo que están haciendo ellos. Están tratando de llegar ¿a dónde? De llegar al fondo de la mente y el corazón de todos aquellos que estaban en ese lugar. El día de hoy en el mundo entero, hermanos, estamos mirando un cambio. Se está manifestando un cambio en el universo.
en toda la humanidad, o sea, en todos los países, no solamente en esta nación, en todas las diferentes naciones. Si te has dado cuenta, hermanos, si te has dado cuenta de la manera en la cual el mundo está entrando en la mente y el corazón de los hombres, es a través del sistema ecológico. Cuando hablamos de la ecología, ¿no? Hablamos del clima, ¿no? Hablamos de lo que es el ambiente. Todos dicen, oh, es que hay un sobrecalentamiento en el mundo entero. Y comenzamos a hablar que hay calor, que hay catástrofes naturales y todas esas cosas. Y todos dicen, oye, pues la verdad que creo que estos tienen razón. Y comienzan a inquietar nuestras mentes, comienzan a meter duda en nuestros corazones. Y a la medida que la duda va entrando en nuestros corazones, si te das cuenta, sin darte tu cuenta, poco a poco vas cayendo en el programa de ellos, en lo que ellos quieren lograr. Y al final del día quieren establecer un cambio total, completo en el universo, en el mundo entero. ¿De qué manera? Cambiándote tu manera de pensar. Acá en esta nación tenemos una constitución. Esa constitución, hermanos, nos garantiza a nosotros derechos. Derechos que nos protegen a todos y a cada uno de nosotros en todas las áreas, en todos los ámbitos. Bueno, pues mira, la constitución para ellos ya es anticuada, ya está muy, muy vieja. No nos aplica a nosotros. Como la constitución ya no nos aplica a nosotros, pues tiene que haber un cambio, pero no pueden ejercer, no pueden llevar a cabo el cambio entrando y diciendo, esto ya no sirve, hay que cambiarlo, hay que traer algo nuevo. ¿Cómo lo hacen? Entrando sigilosamente en la mente y el corazón de las personas. Comenzamos. A los adultos ya no nos van a hacer cambiar de mente, pero comenzamos con la juventud. Comenzamos a meter en la mente de ellos estas ideologías, y a medida que comenzamos a manipular la mente y el corazón de estos pequeños, eventualmente cuando ellos crezcan, ellos van a ser los que van a hacer el cambio total. Y eso es lo que estaban haciendo esos hombres. Ellos entraron sigilosamente, ¿dónde? En la mente y el corazón de los Gálatas, de la iglesia de Galacia. Y cuando entraron sigilosamente en la mente de la iglesia de Galacia, comenzaron ellos a decir, bueno, ¿saben qué? Todo está bien, pero a ustedes les hace falta circuncidarse para estar bien con Dios. ¿Qué es la circuncisión, verdad? 3-5 días de dolor. No hay problema, vamos a hacerlo. ¿Y qué es lo que hacen? Pues caen en eso. Ya se circuncidaron. Pasa ese punto. Es que ahora ustedes no pueden comer con las manos sucias. Bueno, pues ahora hay que establecer el rito de el lavado de manos. Ya establecieron la circuncisión, ya establecieron el rito de lavado de manos. Bueno, pues ahora hay que ver la manera de cumplir los mandamientos de Dios. Bueno, pues mira. No hay problema, ya traemos el manual, ya está escrito. Son 613 reglas que tenemos que establecer en la iglesia para que todo lo que se haga aquí se haga conforme a lo establecido en la ley de Moisés. Que se haga conforme a lo establecido en la ley de Moisés. Y el apóstol Pablo está discerniendo, está viendo la situación, está viendo el cambio, está viendo el problema tan grande que hay dentro de la iglesia. ¿Y qué es lo que les dice a ellos en el libro de Gálatas, capítulo 5, versículo 12? Les dice a ellos de esta manera, en la Nueva Traducción Viviente, les dice como, me gustaría que esos perturbadores, dice, que quieren mutilaros a ustedes mediante la circuncisión, se mutilaran ellos mismos, dice el apóstol Pablo. ¿Por qué no imponen su ley? ¿Por qué no imponen la ley en ellos mismos? ¿Por qué no? Si es verdad que tanto es, si es tan cierta para ellos. ¿Por qué no? Por el hecho de que es muy fácil, hermanos, es muy fácil hablar acerca de un movimiento o acerca de un cambio
cuando tú no tienes que vivir el cambio. Cuando tú no tienes que vivir el cambio. Por ello es que el día de hoy, hermanos, el día de hoy, dentro de esos movimientos tales como narcisismo, comunismo y socialismo, las personas que están arriba, que son los que están al frente de todas estas cosas, no sufren absolutamente nada. Nada sufren. Los que sufren es el pueblo. Los que sufren son aquellos que están abajo. Por ello Jesús les dice a ellos de esta manera, que les dice en Mateo 23:15. Les dice a ellos: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, dice, porque recorréis mar y tierra para hacer a un proselito. Y una vez hecho, le hacéis 2 veces, dice, más hijo del infierno que vosotros. ¿Qué palabras más fuertes y más directas al corazón de estos hombres? ¿Por qué razón el Señor Jesús les habla de esta manera? Porque Jesús les dijo a ellos: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino es a través de mí. Lo único que tienen que hacer en mí es creer en mí. Creer en la verdad. Creer en la verdad. La verdad establecida por Dios. Por ello, hermanos, el apóstol Pablo, siguiendo el mismo concepto y consejo, enseñanzas de Jesús a través de todo lo inspirado por él, por Jesús, en la mente y el corazón de Pablo, y al establecer estas doctrinas dentro de las iglesias y hablándoles a ellos de la gracia, el amor y la misericordia de Dios, les dice a ellos: no os dejéis engañar, no os dejéis llevar por las corrientes de enseñanzas erróneas que estos hombres están trayendo a ustedes y están entrando dentro de las iglesias. Porque una vez que ustedes adopten todas estas enseñanzas, una vez que ustedes se hagan parte de estas enseñanzas, van a venir a ser ustedes personas muy infelices. Muy infelices. Hermano, cuando tú sabes que no tienes que hacer algo, pongámoslo dentro del ámbito judío, pongámoslo dentro del ámbito de las costumbres ortodoxas. Aquellas personas que llegaban a sus casas y traían un hambre que no la podían contener, agarraban la comida, se la comían, se la llevaban a la boca y se la comían sin lavarse las manos. Después de que habían gustado lo que habían comido, sentían en su corazón un gran remordimiento en el corazón. ¿Por qué? ¿Qué hice? ¿Qué hice? Por haber comido algo impuro. Ahora tengo que pasar 7 días para poder nuevamente purificar mi alma, para poder nuevamente purificar mi espíritu. Y por 7 días te vas a torturar, vas a vivir un tiempo, un tiempo de tortura en tu mente, en tu conciencia, por el hecho de que hiciste algo que tú creías que estaba indebido. Cuando Jesús mismo les dice a ellos: hey, el comer con las manos sucias no es el problema es lo que sale del corazón. Ese es el problema. Por ello es que miramos y entendemos que, hermanos, entendemos que el apóstol Pablo los está tratando de rescatar. ¿De qué, hermanos? Los está tratando de rescatar del ámbito legalista. Los está tratando de sacar a ellos de la esclavitud. Los quiere llevar a ellos a la verdad. ¿Qué es lo que está haciendo acá? Lo que nos lleva a buscar el significado de la palabra pervertir. Pervertir en griego es matastrefo, que significa transformar en algo de carácter opuesto. Y el apóstol Pablo le dice a ellos: se están dejando pervertir, o sea, se están dejando transformar en algo opuesto. Yo les dije a ustedes que la gracia de Dios, el favor de Dios, la misericordia de Dios les da a ustedes la salvación en Cristo Jesús. Y a ustedes se están dejando transformar por algo equivocado.
Lo que nos lleva al segundo punto, el peligro de anunciar otro evangelio. El peligro de anunciar otro evangelio, hermanos, el peligro de anunciar otro evangelio es el hecho de que nos ponemos bajo el juicio de Dios. Y el apóstol Pablo lo dice en el versículo 8, más si aún nosotros, dice, o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Y en el versículo 9 dice, como antes os hemos dicho también, ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea ¿qué? Sea anatema. Si el apóstol Pablo escribe una exhortación fuerte basada en la gravedad del cambio que se estaba dando dentro de la iglesia. Ahora notemos la exhortación, y en esta exhortación encontramos dos cosas. La primera, lo más importante, hermanos, no es el mensajero, sino es el mensaje. Lo importante no es el mensajero, sino es el mensaje. El mensaje de Pablo les hablaba a ellos acerca de la gracia que recibimos en Cristo Jesús. El mensaje de los falsos maestros era un mensaje que les hablaba a ellos no de la gracia, sino de imponer a la iglesia ritos, costumbres y tradiciones contrarias a lo que Pablo había enseñado a ellos. Por ello, en 2 de Corintios capítulo 11, versículo 13, el apóstol Pablo lo dice de esta manera, dice así, dice, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no os maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Conforme a sus obras. No sé si tú en alguna ocasión hayas tenido alguna confrontación o quizá alguien haya venido y te haya dicho de qué manera debes tú hacer las cosas dentro de la iglesia. Hace algunos años tuve la oportunidad de estar en mi tierra, en mi lindo Valparaíso, Zacatecas. Llegando allá me dice mi hermano, hey, hay una iglesia cristiana aquí que se reúnen todos los días a las 6 de la mañana a orar. Le digo, oh, wow, gloria a Dios. Dice, ¿quieres ir? Le digo, sí, vamos. Nos levantamos a eso de las 5:30, llegamos a este lugar a las 6, estábamos ahí antes de las 6 de la mañana. Abrieron el localito donde ellos se congregaban para orar a las 6 de la mañana. Y comenzamos a orar. Oh, gloria a Dios, estábamos orando. Y mientras estábamos orando, de repente se levanta una hermana con una risa. Y dice la otra, no la perturben, porque esa es la risa santa, Señor, ¿qué pasa acá? Dije yo, ¿qué pasó? ¿De qué está hablando? A ver, ¿dónde? Vamos a buscar en la Biblia, ¿dónde dice que nos hable acerca de la risa santa? Y dije yo, caray, ¿qué está pasando? ¿No? ¿Qué será esto? Y yo me hice a un lado, incluso me salía a la puerta hacia afuera. Entonces después de que comenzó ella a reírse, comenzó otra por allá a reírse, era aquello un desorden increíble. Al final del día, cuando ya todo esto pasó, a la persona que estaba a cargo le dije yo, oye, ¿de qué se trata esto de la risa santa? Ese es un mover del Espíritu Santo, hermano. ¿Qué no lo miras? Oh, no, discúlpame, es que quiero aprender, ¿no? ¿Sabes?
y a mí me encanta lo que es la palabra de Dios y quiero aprender, dime, llévame a la Escritura, enséñame dónde está esa manifestación del Espíritu Santo, porque si yo voy a donde se habla en lenguas el Espíritu Santo, el apóstol Pablo nos lo pone bien claro en el capítulo 12 y el capítulo 14, donde nos habla a nosotros que todo se haga en orden y con decencia, y que si hay alguien que habla en lenguas tiene que haber un intérprete, y si no hay intérprete que calle, que no puede abrir la boca si no hay alguien que interprete, porque eso es lo que yo sé de la palabra de Dios. No, dice, es que esto es nuevo, dice, es una revelación nueva de Dios para nosotros, la iglesia. Le digo, discúlpame, pero ¿sabes qué? Todo lo que Dios nos tenía que dar y enseñar, lo ha dejado en su palabra, porque no se ha equivocado. Dice él, si él nos hubiese tenido que enseñar algo nuevo, nos lo hubiera dejado en el canon de las Escrituras, escrito para que nosotros lo usásemos como manual para nuestras vidas. Ahora la Escritura misma nos dice que si alguien viene y enseña algo contrario a la palabra de Dios, que sea anatema, o sea, este punto el cual estamos tocando nosotros. O sea que tuvimos un ¿qué? Un choque, solamente unos 15 minutos de oración. Fue lo único que pudimos hacer. Hermanos, es triste mirar desafortunadamente como muchas enseñanzas erróneas contrarias a la palabra de Dios se han levantado el día de hoy. No somos quien ni somos nadie para juzgar, no, es nuestra posición. Yo no puedo decir que los testigos de Jehová están mal, yo no puedo decir que los mormones están mal, yo no puedo decir que esa iglesia de la Risa Santa está mal. Yo lo único que puedo decir es que mi Señor, mi Dios, mi Salvador, las Sagradas Escrituras me enseñan a mí contrario a lo que ellos creen, contrario a las enseñanzas que ellos tienen. Ahora, ¿quién los va a juzgar? ¿Yo? No. Dios es el que los va a juzgar a ellos. Y como Dios es el que va a ser el que los va a juzgar a ellos, basado en lo que Dios nos ha dejado en su palabra, quiere decir que para nosotros, hermanos, es muy importante apegarnos ¿a qué? Apegarnos a las Escrituras. ¿Por qué? Porque el mismo Pablo nos lo dice en el libro de Timoteo, capítulo 3, versículo 16, que toda la Escritura es inspirada por Dios. ¿Y es útil para qué, hermanos? Para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. O sea, la instrucción, la palabra de Dios, la enseñanza de la Escritura, hermano, nos va a ayudar a crecer. ¿A crecer en qué, hermanos? A crecer en buenas obras para Dios. Lo segundo que observamos acá de estos versículos es que no hay una nueva revelación celestial dada a los hombres para ser salvos. No la hay. No hay. El apóstol Pablo nos dice que si un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Pablo declara en los términos más enérgicos posibles que el evangelio que él predicaba era el único y exclusivo camino de la salvación, y que predicar otro equivalía a hacer nula la muerte de Cristo Jesús. Es lo que les estaba diciendo a ellos. Si ustedes se dejan llevar o enseñar por otra doctrina contraria a lo que os hemos enseñado, ustedes están haciendo nula la muerte de Jesús. Y para ello les dice, sea anatema, que significa que le caiga la maldición de Dios. La palabra anatema es maldición. Y el apóstol Pablo les dice a ellos que si alguien nos enseña a ustedes un evangelio contrario al que nosotros hemos predicado, que la maldición de Dios caiga sobre la vida de tal persona. De tal persona. A mí me da mucho miedo enseñar, hermanos. De verdad se los digo con todo mi corazón.
Me da mucho miedo enseñar la palabra de Dios. Tengo mucho miedo equivocarme en ella. Tengo mucho miedo decir algo que sea contrario a lo que Él ha dejado en su palabra. A veces llego a versículos donde no tengo forma de explicarlos y no los explico porque temo equivocarme. Y si me equivoco y hago a alguno de ustedes errar de la verdad, yo tengo que dar cuentas a Dios, tengo que dar cuentas al Señor por lo que yo dije. ¿Por qué? Porque la Escritura misma nos dice que todo hombre dará cuenta por cada palabra que sale de su boca. Cada palabra que sale de su boca tendrá que dar cuentas a Dios por ello. Y las palabras del apóstol Pablo acá son fuertes. Simplemente dice, si alguien les enseña a ustedes algo contrario, que sea maldito por Dios. Ahora es interesante que en los tiempos que vivimos muchos ponen su fe en una persona o en una experiencia sin tener en mente el contenido bíblico. Sin tener en mente el contenido bíblico. No vayamos muy lejos. Les llevo a la ilustración que les acabo de dar. Mi experiencia con la iglesia está allá en mi pueblo. Ellos estaban poniendo su esperanza en esas experiencias que estaban teniendo. Y no se estaban apegando a las Escrituras. No se estaban apegando a la verdad. Por ello es que el veredicto apostólico para aquellos que predican un evangelio falso, hermanos, es que es maldición. Pablo amaba tanto a su pueblo y hermanos judíos que nos dice a nosotros estas palabras en Romanos capítulo 9, versículo 3. Les dice a ellos, porque desearía yo mismo ser anatema, separado de Cristo por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la proclamación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas, de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos de los siglos. Dice el apóstol Pablo, yo quisiera ser maldición con tal de que todos ellos abrieran sus ojos y miraran la verdad en Cristo Jesús y siguieran la verdad en el Señor. Eso que les dice a ellos. Por ello Pablo repite dos veces la idea de predicar un evangelio distinto al que Cristo les dio que predicara. Les dice a ellos dos veces que cualquiera que predique un evangelio contrario al cual él había enseñado, que fuese anatema, o sea, fuese hecho maldición por Dios. Para terminar en el versículo 10.3, ¿a quién buscas agradar? ¿A quién buscas agradar? En el versículo 10. Dice Pablo, pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Pablo les hace dos preguntas a los Gálatas. La primera, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? La idea de Pablo no era quiero persuadir a Dios de mi punto de vista. La vida no es, hermanos, para existir nada más en esta tierra. La idea es que Dios en todo tiempo y en todo momento nos está viendo. Nos está viendo en todo tiempo, en todo momento nos está viendo. Cuando Pablo hablaba, hermanos, de primero, mi punto de vista, mi enfoque principal no es que los hombres sean agradados. Mi punto de vista es que con mis palabras, con mi mensaje, con lo que yo traigo a ustedes, sea Dios agradado. Que Dios diga,
bien hecho, buen fiel siervo, bien dicho, buen fiel siervo, bien expresado, buen fiel siervo, lo has hecho a la perfección, has dicho muy bien mis palabras, has dado el mensaje correcto, has alcanzado el corazón y la mente de aquellos que necesitaban escuchar de mí. Es lo que has hecho. Lo que el apóstol Pablo está diciendo acá. Mira, yo no voy a diluir el mensaje, dice el apóstol Pablo. No lo voy a diluir, ¿para qué? Para que los hombres estén contentos conmigo. En Texas hay una iglesia de aproximadamente 20,000, 30,000 personas. Pero en esa iglesia no se habla del pecado. En esa iglesia solamente se hablan de cosas positivas. En esa iglesia solamente se habla de que tú seas realizado, de que tú tengas que tú escuches lo que te haga sentir bien. Pero en ningún momento mencionan el hecho de que si no te arrepientes de tu vana manera de vivir, vas a ir al infierno. Por ello dice el apóstol Pablo, yo no estoy predicando para agradar a ningún hombre. Yo estoy predicando lo que el Señor me ha dado, las palabras que Él me ha dado para que yo os enseñe y os hable a ustedes. Por ello, hermanos, en conclusión, ¿cómo podemos nosotros aplicar este mensaje a nuestras vidas? ¿Cómo podemos aplicar estas palabras que el apóstol Pablo nos ha dado a nosotros? Porque Pablo nos está exhortando ¿a qué, hermanos? Nos está exhortando a mantenernos en el camino de la verdad. El día de hoy, si tú te desvías de la verdad, es porque realmente no te interesa la verdad. ¿Por qué? Porque tenemos todo el canon de las Escrituras, la palabra de Dios en nuestras manos. Si alguien viene y te enseña a ti algo distinto o algo diferente a lo establecido por el Señor, y tú lo sigues como fábula o lo sigues como enseñanza, no hay forma en la cual tú puedas excusarte delante de Dios. Porque tenemos todo el consejo de Dios. Tenemos la verdad de Dios. Por ello es que, hermanos, nosotros no debemos dar oído a ninguna enseñanza que no esté escrita en las Sagradas Escrituras. No debemos dar oído a nuevos descubrimientos, nuevos movimientos, nuevas enseñanzas, nuevas revelaciones. ¿Por qué? Porque hay mucho error allá afuera. Hay muchas personas que están siguiendo no lo que la palabra de Dios dice, sino lo que su líder les inspira a ellos a hacer. Por ello, no sigas al hombre, sigue al Señor, sigue a Dios. El apóstol Pablo nos dice acá al final de estos versículos, dice, yo no estoy aquí predicando para agradar a ningún hombre, yo estoy aquí predicando para agradar a Dios. Que tus palabras sean aprobadas por el Señor, que tus palabras sean aprobadas por Él, para que cuando Él escuche de ti hablar, tú puedas decir, hice lo que Dios me llamó a mí a hacer. Predicar la verdad. Amén. Gloria a Dios. ¿Pueden ponerse de pie, hermanos? Vamos a orar. Vamos a orar y así vamos a dar por concluido ese servicio después de una alabanza. Padre, gracias por este tiempo. Tu palabra es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Penetra hasta lo más profundo del corazón y discierne aún los pensamientos más ocultos, Padre. Y este día, Señor, nos ha enseñado a nosotros, Padre, que la verdad del Evangelio, lo que tú nos has dejado como verdad, mi Dios, es lo que nosotros debemos seguir. ¿Por qué, Padre? Porque tu palabra es inspirada por ti, Señor. Y nos quiere enseñar, nos quiere corregir, nos quiere ayudar a discernir, mi Dios, el error que hay en el mundo. Ayúdanos, Padre, bendícenos y cuídanos y guárdanos y guíanos. Siempre te lo pido en el nombre de Jesús. Y todos decimos amén. Gloria a Dios.